Continuando con nuestras clases de histología, hoy vamos a estudiar un poco los tejidos especializados, los conjuntivos especializados. También terminaremos con los otros tejidos básicos, que son los tejidos muscular y el tejido nervioso. Entonces, vamos a empezar por el tejido cartilaginoso, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver justamente el tejido cartilaginoso, sus características, el origen, funciones, clasificación. Luego veremos tejido óseo, también igual, características, origen, función y clasificación. El tejido muscular de la misma manera y tejido nervioso igual. ¿Ok? Siempre hablando de sus características, el origen, su función y su clasificación. Cuando nosotros hablamos de tejido conjuntivo, recuerden que habíamos hablado que había un tejido conectivo embrionario, ¿no? Tenemos también un tejido conectivo del adulto o propiamente dicho, ¿no? Y luego un tejido conectivo especializado. Y justamente estamos nosotros acá. Entonces, en el tejido conectivo especializado tenemos el tejido adiposo, del cual ya hablamos en la clase anterior, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, ¿ok? Estos los vamos a tocar hoy día, y la médula ósea, que es igual que el tejido sanguíneo, ¿no es cierto? Son tejidos también especializados, los vamos a ver en otra clase, ¿ok? Entonces no nos olvidemos que el cartílago o tejido cartilaginoso se clasifica en cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago, cartílago fibroso. Mientras que el tejido óseo, tenemos el tejido óseo compacto, que también se le llama laminar, ¿no? ¿Ok? El tejido óseo también se le llama cortical. El tejido óseo esponjoso, que también se le llama, ¿no es cierto?, tejido conectivo trabecular. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a estudiar nosotros hoy día. ¿Ok? Entonces, para hablar un poco del origen del tejido cartilaginoso, recuerden que hemos dicho que el tejido conectivo se origina del mesodermo, ¿no es cierto? El tejido, las células mesodermales se transforman en células mesenquimales, y estas células mesenquimales o mesenquimatosas se podían diferenciar a diferentes tipos de células. En este caso, a células osteocondrógenas, o sea, células que tienen la capacidad de diferenciarse tanto a tejido óseo como a tejido cartilaginoso. ¿De qué dependerá? De la cantidad de oxígeno que reciban estas células. Si reciben poco oxígeno, se transforman en condroblastos, ¿no? En osteocondrógenas, en células condrógenas o condrogénicas. Y si hay mayor cantidad de oxígeno, se transforman en células, ¿no? Osteoprogenitoras, que son las que van a dar origen al tejido óseo. ¿Ok? Pero además, el tejido cartilaginoso tiene otros orígenes. O sea, no solamente es el tejido mesenquimal o el mesénquima, ¿no? Sino que también a partir de la cresta neural, ¿no? De aquí, por ejemplo, tenemos nosotros estas células que han migrado del tubo neural y que se han convertido en la cresta neural. Y recuerden ustedes que la parte que va a dar origen justamente al cartílago, a algunos huesos, también a las neuronas craneales, a la glía y al tejido conectivo de la cara, es la zona denominada cresta neural craneal o cefálica. La craneal o cefálica, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta zona es que vamos a tener diferenciada también nuestro tejido cartilaginoso. Ahora, la otra zona que también se diferencia a cartílago es la cresta neural cardíaca, que es la otra zona, la segunda zona, ¿ok? Pero también, además de tejido conectivo, ¿no? De tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, también se originan otros elementos, como son los melanocitos, ¿no? Y las neuronas, algunas neuronas, tejido conectivo que tiene que ver con el tejido muscular, el tejido conectivo que envuelve el tejido muscular, del cual hemos hablado también, cuando les he explicado un poco cómo están amarradas las células musculares con ese tejido conectivo, ¿ok? Y el tejido conectivo que forma parte de las arterias, y en este caso estamos hablando de la túnica media de las arterias, ¿ok? Y también, sobre todo las arterias que salen del corazón. Entonces,
eso sería el origen de este tejido cartilaginoso, ¿no? En esta imagen que ustedes están viendo acá, ¿no? Ven la zona dorsal del embrión, ¿ok? Que es trilaminar, ¿no? Recuerden ustedes ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero se observan aquí el tubo neural, la notocorda, ¿no es cierto? La notocorda, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y estas células que están en esta zona, ¿no es cierto? En la parte inferior del tubo neural de la notocorda, influyen, tienen marcadores, ligandos que señalan a estas células que vienen de la cresta neural para que puedan diferenciarse a células cartilaginosas, ¿ok? Estamos hablando justamente del tejido cartilaginoso que se origina a partir del esclerótomo somático, ¿ok? Entonces, eso lo van a ver ustedes en embriología mejor, pero de todas maneras siempre es bueno hablar del origen de cada uno de estos tejidos que nosotros conocemos, porque a veces pensamos, tejido cartilaginoso, entonces solamente del mesénquima, ¿no? Pero ya ven ustedes que también algunos de los cartílagos de alguna zona de nuestro cuerpo están formados por la cresta neural, ¿ok? Aquí podemos ver algunas imágenes que verifican justamente, ¿no? O que son evidencias de que lo que estábamos diciendo es verdad. Por ejemplo, en esta fotografía, esta es la A y esta es la B, aquí se observa, en esta zona se observa justamente una porción de la cresta neural y también del esclerótomo con células mesenquimales, pero células mesenquimales que son las que están a este lado de acá, pero que se están diferenciando, ¿no es cierto?, a células que te están produciendo una matriz. Esta zona media rosita que ustedes ven acá, que apenas se colorea, miren ustedes, que es Paz positivo, eso es justamente matriz extracelular. Y es una matriz que está formando justamente los condroblastos que se están formando en esta zona, ¿ok? Mientras que esta zona que vemos acá es la parte ventral de la notocorda, o sea, el tubo neural y la notocorda. Recuerden ustedes que en el esquema anterior lo vimos, ¿ok? Alrededor de ella, miren ustedes cómo se ven estas células que también tienen una secreción Paz positiva, ¿sí? Y estas células son las células condrógenas. Entonces, si nosotros hablamos de cómo estarían organizadas estas células, las condrógenas son estas que están acá, que están justamente formando, ¿no?, que se van a transformar en condroblastos y que van a formar la matriz extracelular, ¿no? Y las células más alejadas serían las células mesenquimales. Células mesenquimales, células condrogénicas y los condroblastos que están sintetizando la matriz amorfa. ¿Ok? Y aquí se ve el Paz, justamente esa positividad al Paz nos habla de la presencia de estas células produciendo matriz extracelular. Bien, entonces, ¿qué características tiene este tejido conectivo? Tejido conectivo especializado, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque a pesar que ser un tejido conectivo tiene sus propias características y si nosotros lo miramos en un contexto totalmente separado y no hacemos la relación, podemos pensar que es un tejido conectivo totalmente diferente porque tiene características diferentes, ¿ok? En ese caso, recordemos que habíamos dicho que los tejidos conectivos se clasificaban de acuerdo a la matriz, o sea, cuál era la composición de la matriz. Y en ese caso, la matriz extracelular es muy flexible, pero altamente resistente, sobre todo a las tensiones mecánicas. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Con cualquier tejido conectivo del adulto, los propiamente dicho, que no tienen esa resistencia, ¿ok? Y tampoco es tan duro como el tejido óseo, ¿ok? Pero algo que lo diferencia de los tejidos conectivos es que no tiene irrigación y no tiene inervación propia. O sea, los tejidos cartilaginosos, ustedes cuando miren van a ver que no tienen vasos sanguíneos, ¿no? Y tampoco tienen terminaciones nerviosas. Por eso es que el cartílago, una vez que se degenera, ¿no?, es muy difícil, mejor dicho, es muy difícil que ésta se pueda regenerar. Porque justamente, ¿no es cierto?, a no ser que sea en muy tempranas edades, pero en el adulto es difícil que se, mejor dicho, no se regenera porque no es un tejido que está irrigado, ¿ok? Pero ¿quién suple el problema de la irrigación? Los pericondrios, ¿no es cierto?, o los líquidos sinoviales, ¿ok? Entonces,
eso es lo que es diferente al resto de tejidos conectivos, ¿ok? Por eso les decía que al no tener vasos sanguíneos, ellas tienen un pericondrio, ¿no es cierto?, que es un tejido conectivo propiamente dicho y es altamente vascularizado e inervado, y es desde ahí donde ellas toman, pues, las moléculas que ellas necesitan para poder sobrevivir, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo recuerden, ¿ok? Bien, ¿qué funciones cumple el tejido cartilaginoso? Primero, sirve de soporte y sostén a otros tejidos. Soporte y sostén a otros tejidos. Por ejemplo, imagínense ustedes, ¿no?, nuestra nariz. Nuestra nariz tiene el tabique nasal, ¿no? Tiene una parte que hay hueso, ¿no?, pero el resto es puro tejido conectivo y sostenido por cartílago, ¿no? Es una función, soporte y sostén de algunos otros tejidos. Permite la permanencia de la luz de las cavidades. ¿Por qué nuestro esófago se cierra, ¿no?, y mientras que nuestra tráquea se mantiene abierta? La gran diferencia es que el esófago no tiene cartílago, ¿no es cierto?, y la tráquea sí. Entonces forma los anillos y eso mantiene la luz abierta de estas cavidades, estos tubos, ¿no es cierto? Y en el caso de las fosas nasales sucede lo mismo. Si no, imagínense, si no tuviésemos el cartílago, pues se nos estaría colgando como un moco de pavo, ¿no es cierto? La laringe, los bronquios van a tener cartílago, ¿ok? Revise ciertas superficies óseas que se ponen en contacto unas con otras. Estamos hablando de las articulaciones. En las articulaciones, ¿no es cierto?, tenemos cartílago cubriendo al hueso, ¿sí? A estos huesos, sobre todo a los huesos largos y a los huesos cortos, ¿ok? Ahí en esa zona de articulación vamos a encontrar también cartílago. Un cartílago hialino que es totalmente diferente a los otros cartílagos hialinos que existen en el cuerpo, ¿ok? Después hablaremos de esas diferencias. Luego, la otra función constituye el soporte esquelético del embrión o el feto. En este caso, se recuerden que muchos huesos de nuestro cuerpo se forman a partir de un molde de tejido cartilaginoso, ¿no? Cartílago hialino principalmente, ¿ok? Entonces, nuestros huesos largos, ¿no es cierto?, y nuestros huesos cortos tienen esa constitución cartilaginosa antes del nacimiento, ¿ok? Intervienen como molde para que a partir de él se origine tejido óseo. A eso estoy refiriéndome cuando estoy hablando, ¿no es cierto?, del esqueleto del feto. En los primeros, antes de que se formen los huesos, ¿no es cierto?, tenemos un esqueleto de cartílago. Y finalmente, ¿no es cierto?, y prácticamente estas tres últimas tienen que ver con las características del esqueleto del embrión, ¿no? Constituye, dice, totalmente el sistema esquelético. O sea, el sistema esquelético está formado por cartílago, ¿ok? Muy bien. Entonces, esas serían las funciones. Pero nosotros tenemos que pensar, tejido cartilaginoso, como cualquier tejido, tiene células y tiene matriz extracelular, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, si tiene células, ¿no es cierto?, veamos cuáles son las células. Y si tiene la matriz, y que debe ser diferente al resto de matrices, porque eso lo hemos dicho, para clasificarla como un tejido diferente, tiene que ser diferente, ¿cuáles son sus características? Entonces, definitivamente vamos a encontrar fibras. Entre las fibras que vamos a encontrar en el tejido cartilaginoso, ¿no es cierto?, dependiendo qué tipo de cartílago es, vamos a encontrar colágeno, vamos a encontrar fibras elásticas. ¿Ok? Colágeno y fibras elásticas es la principal proteína filamentosa o fibrosa que vamos a encontrar en la matriz extracelular del cartílago. El principal tipo de colágeno que encontramos en los cartílagos es el colágeno de tipo 2. ¿Ok? Y dependiendo cuál es el tipo de cartílago, de repente puede aparecer el colágeno de tipo 1 o puede predominar las fibras elásticas. ¿Ok? Otra cosa que podemos ver nosotros en la matriz, ¿no es cierto?, vamos a encontrar abundante ácido hialurónico, ¿no? Recuerden ustedes que el ácido hialurónico es un glucosa aminoglucano.
el más largo, es la molécula más grande entre los glucosaminoglucanos y es el único glucosaminoglucano que no está sulfatado, ¿ok? Y también vamos a encontrar, ¿no es cierto?, proteoglucanos, o sea, en esa matriz una gran cantidad de proteoglucanos, es decir, glucosaminoglucanos unidos a proteínas, ¿ok? Pero los glucosaminoglucanos que se unen a las proteínas, ¿no es cierto?, van a ser glucosaminoglucanos sulfatados, ¿no? El queratansulfato, el dermatansulfato, ¿no es cierto? Esos son principalmente, ¿no? En el caso del cartílago, ¿no? Principalmente vamos a tener pues el condroitinsulfato, el 4-condroitinsulfato, el 6-condroitinsulfato, ¿no? Esas son las moléculas, ¿no? Las proteoglucanos, ¿no? Formados por estos glucosaminoglucanos, ¿ok? Entonces no se olviden, ¿qué es un proteoglucano? Un proteoglucano, ¿no es cierto?, va a ser una proteína, vamos a ver si para que lo recuerden un poquito, va a ser justamente, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, esta es la proteína, ¿ok? Y aquí los azúcares, los glucosaminoglucanos, ¿no? Los glucosaminoglucanos, ¿sí? Como son diferentes tipos, lo borré. Como son de diferentes tipos, ¿no es cierto? ¿Ok? Del tamaño de la molécula también va a ser diferente, ¿no? Imagínate que sea queratansulfato, condroitinas 6-sulfato, por ejemplo, ¿no? Y esos todos van a estar unidos a una cadena larguísima, ¿no?, de ácido hialurónico. Entonces el ácido hialurónico, esto de acá, esta molécula de acá es el proteoglucano, ¿ok? Que se une a través de una proteína de unión justamente a esta molécula de glucosaminoglucano no sulfatado, que es el ácido hialurónico. Y así hay muchas de estas moléculas, como si fuesen, no sé si alguna vez ustedes han visto las plumas, no sé cómo están organizadas las plumas, ¿no? El raquis, la parte del centro, prácticamente sería el ácido hialurónico, ¿no? Y las fibras que están a los costados serían los proteoglucanos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la matriz extracelular de este cartílago, ¿ok? ¿Qué más? Luego dice, los glucosaminoglucanos que forman los proteoglucanos son el ácido condroitin 4-sulfato y el condroitin sulfato y el heparansulfato. Estos son los principales glucosaminoglucanos que vamos a encontrar en la matriz del cartílago, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta matriz, no se olviden, tiene una gran posibilidad de almacenar agua, porque recuerden ustedes que estos glucosaminoglucanos, ¿no es cierto?, tienen cargas negativas. Al tener cargas negativas, atraen cargas positivas, como son los iones catiónicos. En ese caso, estamos pensando que atrae potasio, que atrae sodio, y si atrae sodio y se atrae potasio, también se jala agua, ¿no es cierto? ¿Ok? Recuerden que esa es la ley, o sea, esa es la forma como se equilibra, ¿no es cierto?, la concentración de estos iones que son sodio y potasio. Tiene que haber agua. Por eso que los cartílagos están muy hidratados, son tejidos bastante hidratados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la imagen, ¿no es cierto?, de una zona de un tejido cartilaginoso para poder ver más o menos su estructura, cómo está conformado. O sea, esta es una coloración tricrómica, ¿no es cierto? Toda esa parte blanca que ven acá con unas manchas más oscuras son los condrocitos, ¿no es cierto? Y todo lo que ven de color lila es la matriz extracelular. La zona que está más lila, más morada, alrededor, ¿no es cierto?, de los condrocitos, este es el condrocito, ¿ok?, es lo que se denomina la matriz territorial. Y la que está más alejada, que aquí se ve de color un poquito más rosa, ¿no es cierto?, es la matriz extraterritorial. ¿Ok? Entonces, la matriz
recuerden, es secretada por los condroblastos, pero también, ¿no?, en menor cantidad también lo producen los condrocitos. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero para conocer la estructura tenemos que hablar de esta envoltura que aquí se ve de color celeste. Miren ustedes, un celeste brillante. Es el pericondrio. Toda esta zona que ven acá, que estoy señalando con el puntero, es el pericondrio. Un pericondrio que tiene dos zonas. Esta zona, donde casi no encontramos muchas células, habrán fibroblastos, habrán células migratorias del tejido conectivo propiamente dicho, porque es un tejido conectivo propiamente dicho. Aquí están los capilares, los vasos sanguíneos. Esta es la zona del pericondrio fibrilar. Pero el pericondrio tiene otra zona, que es el pericondrio celular. Miren, esa zona que ven acá, que también se ve de color celeste, es el pericondrio celular. ¿Por qué se llama celular? Porque en esta zona vamos a encontrar estas celulitas que ustedes ven acá, que son mucho más pequeñitas, ¿no es cierto? Que están aquí señaladas por la flecha, ¿no? Y estas que están acá, que van a ser las células condrogénicas. Las células condrogénicas. ¿Ok? Entonces, las células condrogénicas se diferencian a condroblastos, que son estas células que están en esta zona, y estos condroblastos maduran y se diferencian a condrocitos. Pero los condrocitos son las únicas células que tienen la capacidad, igual que los condroblastos, de hacer mitosis. Y en este caso, miren ustedes, se dividen ¿no? Puede dividirse una, se divide en dos. Aquí se han dividido dos células, esta se ha dividido y ha formado otra célula, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay tres, pero no pueden haber cuatro, pueden haber más células. Miren, 1, 2, 3, acá 1, 2, 3, 4, ¿ok? Pueden haber más células. A esta estructura que se forma de la mitosis que existe en los condrocitos, ¿ok? Se le va a llamar grupos isógenos. Acá, miren ustedes, grupos isógenos. Estos son grupos isógenos de 2, de 3, de 4, ¿no? O a veces de más, dependiendo cómo se han dividido las células, ¿ok? Entonces, esa sería la estructura general. Y como les digo, la matriz de estos cartílagos, de la mayor parte de los cartílagos, tiene colágeno, fibras elásticas, colágeno de tipo 2 principalmente. ¿Puede haber fibras de colágeno de tipo 1? Sí, ¿ok? Luego veremos algunas diferencias de uno con otro, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las células? Si hemos hablado de la matriz, hablemos ahora de las células. Entonces, hemos hablado de las células condrogénicas, que son las que están en el pericondrio celular. Esas son las células más indiferenciadas, son células aplanadas, como ustedes están observando, muy pequeñas, ¿no es cierto?, que van a diferenciarse a los condroblastos. Los condroblastos son las células más activas que ustedes pueden observar en el cartílago, porque esas células, además de hacer mitosis, ¿no es cierto?, son las que están secretando todos los elementos que forman parte de la matriz. Por lo tanto, en su membrana citoplasmática tendrán una serie de receptores que van a recibir los ligandos y las señales para que ellas se puedan reproducir y se puedan diferenciar. ¿Ok? Y luego vienen los condrocitos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un corte de cartílago, ¿no?, en plástico. Ya les he dicho que el plástico permite tener mejor resolución, mientras que la parafina, ¿no?, cuando vemos que no se ve muy bien el citoplasma de las células, tenemos que estar pensando que seguro es parafina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden que la matriz de este tejido es dura, entonces los fijadores se demoran mucho para penetrar. Y entonces, mientras que penetran, prácticamente las células, ¿no?, se están contrayendo, se están muriendo, y lo que se conserva normalmente son los núcleos. Pero cuando se hace la fijación con plástico, como ustedes están observando acá, miren, ¿no?, esto es plástico. Y aquí se ve muy bien el citoplasma de los condrocitos. Acá está el núcleo con sus nucleolos y tiene estos espacios blancos, ¿no es cierto?, que si hiciésemos una coloración de paz, determinaríamos que aquí se están almacenando carbohidratos. Estas células almacenan carbohidratos en forma de glucógeno,
¿ok? Porque recuerden ustedes, están muy lejos del pericondrio, que es justamente, ¿no es cierto?, el que va a tener los vasos sanguíneos y va a permitir que haya nutrientes. Entonces, ellos tienen que tener una buena reserva de nutrientes para poder subsistir, ¿ok? Entonces, miren ustedes acá un esquema del condrocito, ¿no? Con abundante retículo endoplasmático, ¿no? Con gránulos de glucógeno, ¿sí? Con gotitas de lípidos, porque también almacenan lípidos como fuentes de reserva, ¿ok? Y aquí la microscopía electrónica, miren, si nosotros miramos, es todo este grupo. Este es un grupo isógeno de 2 células, ¿no es cierto? Un grupo isógeno de 2 células, de 2 condrocitos. Acá se ve el condrocito y aquí se ve el condrocito. Núcleo, retículo endoplasmático rugoso, miren, mucho retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y estas manchas negritas que observamos por aquí, que no se ven muy bien por acá, este es un lisosoma. Vamos a ver que estos son lípidos, esta parte de acá son lípidos, ¿ok? Vamos a encontrar glucógeno. Entonces también se almacena glucógeno dentro de estas células. Fíjense, 2 células que están muy bien preservadas. ¿Por qué? Porque los fijadores para la microscopía electrónica tienen una mejor capacidad de fijación de las membranas. Por lo tanto, las células se mantienen intactas. Y es importante que estén bien fijadas, porque si nosotros lo mirásemos, esta célula, por ejemplo, que está fijada en parafina, lo mirásemos al microscopio electrónico, veríamos prácticamente cómo es que todo el contenido del citoplasma se ha salido y no se ve nada prácticamente en el interior de la célula, ¿no? Pero cuando fijamos con glutaraldehído o tetraóxido de osmio, que son las sustancias químicas que se utilizan en la microscopía electrónica para fijar, ¿ok? Preservamos mucho mejor la estructura de las membranas, por lo tanto preservamos también la estructura interna de las células, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la clasificación del tejido cartilaginoso. Entonces, ¿cómo clasificamos? En tejido cartilaginoso hialino, tejido cartilaginoso elástico y tejido cartilaginoso fibroso o fibrocartílago. Veamos cuáles son las características de cada una de ellas. Si nosotros miramos aquí este corte histológico, ¿no es cierto? Ok, miren ustedes acá, ven el epitelio, acá hay un epitelio, ¿no? Y tiene cilios, por lo tanto es un epitelio respiratorio con células mucosecretoras, ¿ok? Aquí tienen una parte de tejido conectivo, todo este es tejido conectivo, ¿no? Y prácticamente de aquí, miren, de aquí hasta todo lo que ven acá y seguro hacia el otro lado que no lo vemos en este corte, es el cartílago. Entonces, este es el pericondrio, ¿no? Ese es el pericondrio. Aquí vamos a encontrar el pericondrio fibrilar, ¿cierto? ¿No? Y vamos a encontrar el pericondrio celular. Estas celulitas que ustedes ven acá no son parte de las células condrogénicas, ¿no? Condrogénicas, ¿no? Y en cambio aquí los núcleos que ustedes ven acá, que no vimos en la primera foto, recuerden que se veía solamente las fibras porque esa coloración solamente resalta las fibras de colágeno. En cambio acá es un HE, ¿no? Por lo tanto, se puede observar los fibroblastos. Miren la cantidad de células que vemos acá, fibroblastos y fibrocitos. Esto es el cartílago, el pericondrio fibrilar, visto con hematoxilina y eosina. Y este es el pericondrio celular, donde vamos a encontrar las células condrogénicas, visto también con hematoxilina y eosina. Acá están los condroblastos, ¿no es cierto? Y aquí los condrocitos con sus grupos isógenos. Y toda la matriz extracelular. Miren, matriz territorial, la que está alrededor de los condrocitos, y matriz extraterritorial, la que está más alejada de estos condrocitos. Entonces, a ver, otra de las cosas que generalmente nos confunde es condroblasto, condroplasto, condrocele, ¿no? Siempre hay un poquito de dificultad al tratar de entender estos términos. Recuerden ustedes que siempre blasto es una célula inmadura. Por lo tanto, los condroblastos, que son estos que están acá en la parte más periférica, son las células inmaduras, pero son las células más activas, son las células que se multiplican, son las células que producen mayor matriz extracelular,
¿ok? Los condrocitos están dentro de un espacio, miren ustedes, ¿ok? Se marca, cuando se fija, no es que exista en realidad, ¿no? Como un hueco, no, es material, es matriz extracelular, pero con menos material fibrilar alrededor. Recuerden esto, miren aquí, ¿no? Miren ustedes, este espacio que se ve acá se ve más claro que este que está acá, ¿no es cierto? Miren, ¿ok? Entonces, esto es lo que en la microscopía de luz muchas veces lo vemos como un espacio, como un hueco donde están metidas las células, ¿ok? Y a ese espacio, los histólogos cuando lo vieron pensaron que era un hueco, ¿no es cierto? ¿Ok? Y le pusieron el nombre de condroplasto, plasto, cavidad, plasto, ¿ok? Entonces, tenemos el condroplasto, o también llamado condrocele, donde van a estar los condrocitos, ¿ok? Los condroblastos también van a estar igual en sus condroceles, ¿ok? Pero no es que sea un espacio real, no es un espacio real, ¿no es cierto? No es un hueco, sino que hay menor cantidad de matrices extracelulares, menos denso, tiene menos fibras y por eso se ve más claro, ¿ok? En la microscopía electrónica, miren, ustedes lo pueden apreciar. En el caso de la microscopía de luz da la impresión que sí, que es un espacio vacío, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero ya ven ustedes cómo se los he mostrado al otro lado. Y como les decía, por ejemplo, este es el citoplasma, el núcleo está aquí retraído y se ven estos espacios blancos, posiblemente porque el mismo material citoplasmático se ha retraído porque la fijación no ha sido la óptima. En la microscopía de luz, como les digo, siempre que se fija con parafina va a ser un poquito complicado mantener la estructura bien fijada, las células bien fijadas, ¿ok? Entonces, grupos isogénicos. Se ve el núcleo, miren, el núcleo más oscuro y el citoplasma más clarito, ¿no? Ahora, este es el cartílago hialino. ¿Por qué se llama hialino? Porque en la matriz extracelular no predomina ninguna fibra. Entonces, hay colágeno de tipo 2, hay algunas fibras elásticas, ¿no? Y más bien hay mucha sustancia amorfa, ¿no? En ese caso, los proteoglucanos, el ácido hialurónico, el queratán sulfato, el condroitin sulfato, ¿ok? Que justamente le dan esa transparencia a este cartílago, ¿no? Por eso cuando uno ve el cartílago hialino en fresco, puede ver que es de color medio azulado, ¿no? Como si fuese un vidrio, una cosa así, ¿no? Se nota, por se llama hialino, porque se puede ver que es bastante transparente, ¿ok? Ahora, ¿dónde encontramos el cartílago hialino? Es el que más va a abundar y lo vamos a encontrar en la tráquea, en los bronquios, no se olviden tráquea, bronquios, muchos de los cartílagos de la laringe, ¿no? El tabique nasal, vamos a encontrar en el esqueleto fetal, lo vamos a encontrar en las articulaciones. Pero cuando hablamos de las articulaciones, chicos, hay que tener cuidado, porque el cartílago hialino de las articulaciones no tiene pericondrio, ¿ok? No tiene pericondrio. Tiene una estructura bastante particular. Recuerden que ahí hay líquido sinovial. Entonces hemos dicho que el pericondrio, ¿no? Y el líquido sinovial cumplen el papel de nutrición al cartílago, ¿ok? Entonces el cartílago de las articulaciones es un cartílago hialino sin pericondrio, es una excepción, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos el cartílago elástico. Este elástico, como ustedes, su nombre les hace pensar de que es un tejido que puede deformarse y volver a su forma normal, ¿no es cierto? A su forma, a su estado sin estirarse, ¿ok? Y sí, es así, porque justamente la matriz extracelular de estos cartílagos, ¿no es cierto? Aquí lo vemos, todas estas fibras de color oscuro que ustedes ven aquí en la matriz, ¿no? Es fibras elásticas. Habrá elastina, fibrilina de tipo 1, de tipo 2, ¿ok? Formando parte de estas fibras elásticas. Es un tejido cartilaginoso que tiene pericondrio, claro que tiene pericondrio, ¿no es cierto? ¿Ok?
Tiene también las dos partes del pericondrio, tiene sus condroblastos, pero algo que llama mucho la atención es que en esos cartílagos hay escasa matriz, o sea, hay menos matriz que en el cartílago hialino. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, miren ustedes, perdón, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Aquí están los condrocitos, acá hay grupos isógenos. Mira, acá hay un grupo isógeno, por aquí hay otro, por aquí hay otro, por aquí hay otro, por aquí hay varios. Mira, acá hay 1, 2, 3, 4 células, ¿ok? Y la matriz es la que está alrededor, es muy escasa. Las células prácticamente, los condrocitos están ocupando un buen espacio del cartílago, ¿ok? Ahora, ¿dónde encontramos ese cartílago elástico? Todo el mundo recuerda, pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo, la epiglotis, ¿no es cierto? Principalmente son las estructuras que van a tener este cartílago elástico, ¿ok? Y por último, vamos a ver este cartílago que se denomina fibrocartílago. Fíjense cómo está orientado este corte, ¿no? Se ve paralelo, ¿no? Se ve estas fibras o haces de colágeno. Aquí vamos a encontrar colágeno de tipo 1 principalmente, ¿ok? Y los condrocitos aquí se ven en fila india, miren, en fila india, entre las fibras de colágeno. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? No están distribuidos de forma alternada o como en el caso de los otros cartílagos que hemos visto, sino más bien están así, como siguiendo la línea o el trazo de las fibras de cartílago. ¿Ok? Entonces, miren, los condrocitos, en este caso, el cartílago fibroso o fibrocartílago no tiene pericondrio. ¿Ok? No tiene pericondrio. Por lo tanto, no hay células condrogénicas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde aparecen los condrocitos? ¿De dónde aparecen los condroblastos? Son las mismas células del tejido conjuntivo que siempre está aledaño, ¿okay? Siempre cerca a este fibrocartílago va a haber tejido conectivo denso y regular. Entonces las células, los fibroblastos, son los que se van a diferenciar a condrocitos en el caso del fibrocartílago. ¿Ok? Ahora, ¿dónde encontramos fibrocartílago? ¿No? Primero lo vamos a encontrar entre los discos intervertebrales. Yo no sé si alguna vez ustedes han separado las vértebras, por ejemplo. En anatomía seguro que lo han visto, pero lo más común es que cuando nosotros comemos pollo, por ejemplo, ¿no? Y nos toca el pescuecito, el cuellito del pollo y separamos las articulaciones de las vértebras. En este caso vemos que hay como una masita más suavecita, ¿no es cierto?, entre las vértebras, ¿no? Y eso es justamente cartílago fibroso. ¿Ok? Y también vamos a encontrarle la sínfisis del pubis, ¿no? Ahí encontramos también este cartílago, que es muy particular, porque primero que no tiene, mejor dicho, predomina dentro de su matriz colágeno de tipo 1, no colágeno de tipo 2 como hay en el elástico y también en el hialino. ¿Ok? Aquí también hay colágeno de tipo 2, pero el que predomina es el colágeno de tipo 1. ¿Ok? Muy bien. Bien, otro aspecto que es importante que toquemos en el cartílago es cómo crece y cómo se puede reparar, ¿no?, el tejido cartilaginoso. Entonces, porque definitivamente, si ustedes recuerdan del tamaño de su oreja, o ven un bebito con una orejita, no sé si es una orejita pequeña, y cuando estamos creciendo ya tenemos una oreja grande, quiere decir que el cartílago que está sosteniendo nuestras orejas están creciendo. Entonces la pregunta es cómo crece ese cartílago, ¿no es cierto? ¿Okay? O simple y llanamente también cuando estamos creciendo, en nuestros huesos también hay una zona que tiene cartílago, ¿no? Y eso nos permite justamente crecer. Bien, entonces hay dos tipos de crecimiento. Uno que se llama crecimiento intersticial y el otro que se llama crecimiento por aposición. ¿En qué consiste el intersticial? Fíjense ustedes,
imagínense que hemos tenido nuestros condroblastos, primero nuestras células nuestras condrogénicas. Las condrogénicas se transformaron en condroblastos. Los condroblastos se dividen, ¿no es cierto? Y también se diferencian a condrocitos. Pero estos condrocitos también se dividen. Entonces, de lo que era una produciendo matriz extracelular, ahora hay 2 produciendo matriz extracelular, luego serán 4 produciendo matriz extracelular. Entonces va aumentando el volumen, ¿no es cierto?, de esta parte central del cartílago. ¿Ok? Entonces, al aumentar el volumen de toda esta parte central, todo el cartílago crece. ¿No es cierto? Todo el cartílago crece, pero del centro para afuera. ¿Ok? Por eso se llama intersticial. Este tipo de crecimiento es muy activo en la osificación endocondral, es decir, cuando se están formando los huesos largos y cortos. ¿Okay? Osificación endocondral. ¿Ok? Ahora, en el caso del crecimiento por aposición, es como que una capa, ponemos otra capa y así, ¿no es cierto? O sea, es por aposición, o sea, como si estuviésemos apilando capas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esta es una microscopía electrónica muy baja magnificación y aquí está el esquema para que ustedes puedan orientarse. Lo que tenemos aquí principalmente es el pericondrio, ¿no es cierto? El pericondrio con su parte fibrosa, con sus fibroblastos, ¿no es cierto? Y aquí las células condrogénicas, miren. Los fibroblastos son estos y estas son las células condrogénicas. ¿Ok? Acá igual, fibroblastos y células condrogénicas. Estas células condrogénicas, ¿no es cierto?, van a dar origen a los condroblastos. Y estos condroblastos se van a dividir. Al dividirse y luego se diferencian a condrocitos, ¿ok?, el crecimiento es en esta zona, porque estas son las que están aumentando en número. ¿No es cierto? Porque se están dividiendo y también están produciendo matriz extracelular. Entonces, a ese aumento de células y de matriz en esta zona, ¿no?, que es de fuera para adentro, se llama crecimiento por aposición. ¿Ok? Y aquí podemos ver, miren ustedes, aquí están los fibroblastos, ¿no es cierto? Acá están las células condrogénicas, los condroblastos y luego los condrocitos, y aquí se ven los grupos isogénicos. ¿Okay? Entonces, estas células aumentan la matriz extracelular, aumenta el grosor de esta zona y por lo tanto también aumenta en total todo el diámetro del cartílago, ¿no? ¿Ok? Esto lo vamos a ver principalmente cuando se está dando el proceso, ¿no es cierto?, de la formación del esqueleto, ¿no? Entonces, ahí se da el crecimiento por aposición. ¿Ok, chicos? Bien, entonces, eso sería con respecto al cartílago. Con eso terminamos cartílago, ¿no? Hemos visto características, hemos visto función, hemos visto sus células, hemos visto su matriz extracelular, y estamos viendo cómo crecen y cómo se reparan, ¿no?, esos tejidos. Pero ya les he dicho también al inicio que el tejido cartilaginoso es un tejido que si sufre una lesión, ¿no es cierto?, difícilmente puede haber una reparación o una regeneración del cartílago, ¿no?, porque es un tejido que no está vascularizado, ¿no? Ese es el primer problema que ustedes van a encontrar. ¿Ok?